Buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar nuevamente esta videoclase continuando con la asignatura de investigación de mercados que corresponde al tema 7. El tema 7 que se refiere a lo que es los procedimientos para la elaboración de cuestionarios. ¿Cuáles son los pasos que uno debe de seguir para elaborar un cuestionario o una encuesta de preguntas y hacer el levantamiento de información o de datos? Comenzamos. El libro de Introducción a la Investigación de Mercados de Laura Fisher nos indica que el éxito en la obtención de la información, para obtener una muy buena información, va a depender de cómo se planean las preguntas o los cuestionarios de preguntas. ¿Sí? Si esta información no tiene claridad en las preguntas, no están bien formuladas las preguntas, va a causar que existan malas interpretaciones y equivocaciones que como consecuencia dan como resultado una inadecuada recopilación de la información. No se va a obtener buena información dentro de lo que es este procedimiento. ¿Sí? Para obtener esta información muy importante, que es precisa, y también para facilitar la tabulación y análisis, hay varios puntos importantes que deben tomarse en cuenta. Existen puntos fundamentales que deben usarse como base para elaborar estos cuestionarios. ¿Cuáles son estos puntos? El primero, debe determinarse la información que se desea. Si nuestra recolección de información es acerca de la publicidad, la falta de publicidad para determinado producto, debemos de determinar que la información que nosotros deseamos es acerca de la publicidad. Debemos de determinar la información que deseamos. ¿Sí? Si nuestra encuesta es sobre la competencia, entonces debemos de tener claros que las preguntas que vamos a formular deben estar en función a esta información de la competencia. El segundo punto importante a considerar, determínese el contenido de las preguntas individualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la formulación de esta pregunta y la obtención de esta información que se va a obtener debe ser particular, debe ser individual para cada producto o para cada empresa, ¿no? O para simplemente una parte de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos formular preguntas que incluyan a una variedad de productos o incluyan a varias empresas, sino que debe tomarse las preguntas de forma particular o individual. El punto 3. Determine si es necesario una pregunta superflua. ¿Qué quiere decir una pregunta superflua? Una pregunta que no recolecta ninguna información. Es una pregunta inútil, ¿no? Usted debe ver si es necesario, la persona que está elaborando su cuestionario, si es necesario hacer esta pregunta inútil, ¿no? ¿Qué función tiene el hacer esta pregunta inútil? El introducir a la persona en el contexto, el tranquilizar a la persona, el despertar el interés, como dice acá, ¿no? Siempre y cuando esta pregunta inútil nos permita captar la atención, el interés del que va a ser encuestado o entrevistado y permita entrar en contexto. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando yo estoy haciendo una encuesta de fumadores, una pregunta inútil es preguntarle a un fumador, ¿usted fuma? ¿Sí o no? Es una pregunta innecesaria, ¿no? Hay que determinar si esta pregunta la colocamos o no, ¿no?
Muchas veces es importante esta pregunta inútil o innecesaria o superflua, cuando se trata sobre todo de encuestas que tienen que ver con, por ejemplo, con la intimidad de las personas, ¿no? O que va a causar, por ejemplo, una conmoción al hacer este tipo de preguntas. Ejemplo, tuviera que tener una pregunta superflua, superficial, cuando estoy haciendo encuestas referidas, por ejemplo, a muerte, a accidentes, ¿no? A entierros, a personas ya fallecidas, son preguntas, digamos, muy delicadas, muy importantes. Entonces, ahí sí es necesario hacer una pregunta, digamos, un poco inútil, innecesaria, para poder tranquilizar también a la persona que está siendo encuestada. El cuarto punto, determine si es necesario para los fines de estudio elaborar varias preguntas en vez de una. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces es necesario interiorizar, ¿no? Interiorizar con más preguntas, con más incisos acerca de un punto en particular, ¿no? Si estábamos hablando, como en el ejemplo anterior, de fumadores, pudiéramos preguntar qué marca de cigarrillos. Ahondamos más en la pregunta, con filtro, sin filtro. Ahondamos más en la pregunta, ¿no? Que podríamos poner número de cigarrillos por cajetilla. Más todavía, sobre la misma pregunta, ¿en qué horarios él generalmente consume? Y así sucesivamente. Hay que determinar si es necesario hacer varias preguntas que se refieren a un objeto en particular o a un estudio en particular. El punto 5, obsérvese si el entrevistado tiene la información solicitada y si está dentro de la experiencia que tiene con eso. Yo no puedo hacer, por ejemplo, una encuesta a un niño acerca si es que él fuma, es fumador o no es fumador, ¿no? Un niño de 5, de 10 años, preguntarle acerca de la experiencia que ha tenido con el tabaco, con el cigarrillo. No, debemos de observar si el entrevistado cumple con las expectativas o tiene la información que nosotros estamos necesitando. El punto 6. Toda pregunta que remita a hechos reales debe limitarse a obtener información de la persona entrevistada pueda recordar claramente. Es decir, esto está en relación al punto 5, que en nosotros las preguntas que hagamos debe limitarse a la experiencia que tiene la persona a ser entrevistada. El punto 7. La información que se obtendrá debe ser generalizaciones. No podemos ir a particularidades, debemos de hablar en general de las preguntas, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en la obtención de la información y en la elaboración de encuestas o entrevistas, no se identifica a la persona que está siendo encuestada, no se pide nombres, apellidos, teléfonos, carnet de identidad, no es, porque estamos hablando de preguntas que generalizan a toda la población sujeta a estudio o ese segmento del mercado que se está estudiando. El punto 8. El significado de cada pregunta debe ser claro y tener relación estrecha con las personas entrevistadas. La pregunta debe estar formulada de forma sencilla y clara, muy importante. El punto 9. Elimine las preguntas que sugieran respuestas, ¿no? Una pregunta que sugiere una respuesta, por ejemplo, si yo estoy haciendo encuestas a personas que tienen automóvil para una persona que tiene su automóvil y le hago la pregunta, ¿usted maneja o ha manejado alguna vez un automóvil? Obviamente que sí. Entonces, se debe de eliminar preguntas que ya sugieran una respuesta.
El punto 10. Evítese las preguntas íntimas. Es muy importante lo que habíamos recalcado en lo que es las preguntas innecesarias, por ejemplo. Aquí va con hacer preguntas que sean demasiado íntimas, ¿no? Y que afectan sobre todo a las personas en lo personal, en lo sentimental, ¿no? Preguntas, como habíamos indicado anteriormente, acerca de la muerte, ¿no? Acerca de los sentimientos de las personas. En lo posible es importante no realizar este tipo de preguntas, pero muchas veces para el levantamiento de datos son necesarios, ¿no? Por ejemplo, hacer un levantamiento de datos sobre nichos para los muertos, ¿no? O algunas preguntas referentes a lo que es velorios, ¿no? Y seguros de vida, etcétera, etcétera, son preguntas demasiado íntimas y demasiado sensibles, ¿no? En lo posible hay que evitar y las veces que se debe hacer, hay que hacerlas con mucho tino, ¿no? En el punto 12, el cuestionario debe limitarse al propósito de obtener hechos y opiniones, ¿no? Que recojan la información que se desea. Debe ser bien puntual, como había indicado al inicio. Si mi encuesta es sobre publicidad, mis preguntas deben estar enfocadas hacia el área de publicidad. Si es mi encuesta es referida a ventas, mis preguntas deben estar referidas a ventas, ¿no? Si mi levantamiento de datos es acerca de la motivación en el personal, deben estar más enfocadas en lo que es motivación al personal, promoción, incentivos, etcétera, ¿no? Entonces, eso debe limitarse al propósito de obtener la información. El punto 12, las preguntas deben prepararse en forma que faciliten las respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Además de que el cuestionario debe ser limpio y atractivo. Que esta serie de preguntas deben estar concatenadas, deben seguir una secuencia, ¿no? Deben tener un flujo de la información, de obtención de la información que permita al entrevistado brindar la mejor información posible. El punto 13. Las preguntas deben facilitar la posibilidad de respuestas condicionales. ¿A qué se refiere esto? Que cuando yo realizo una pregunta, ya debo tener algunas respuestas posibles, donde la persona que va a ser encuestada pueda tener la posibilidad de escoger, por ejemplo, nombres de gaseosas que usted conoce. Ya tengo condicionadas algunas respuestas, como Coca-Cola, Fanta, Pepsi. Es simplemente agarrar y también ahí podemos poner otras, pero ya tengo las condiciones de las respuestas, ¿no? Esto también tiene que ver con preguntas de evaluación, ¿no ve? La Coca-Cola, cuando usted consume, le parece muy buena, buena, regular, mala, pésima. Y estoy condicionando la respuesta a ese parámetro de evaluación o de recolección de información, ¿sí? Las preguntas deben acomodarse en orden progresivo, lo que había dicho, ¿no? Deben ser secuenciales, deben estar ordenadas de manera de que el flujo de la información que se quiera obtener sea mucho más dinámico, mucho más preciso, ¿no? Estos 14 puntos son muy necesarios considerarlos para lo que es la elaboración de un cuestionario de preguntas. Vamos a entrar al siguiente subtítulo que nos habla de los tipos de preguntas. O sea, yo no puedo hacer preguntas simplemente que digan sí, no, sino por el contrario debemos de hacer distintos tipos de formular una pregunta,
¿sí? Deben emplearse distintos tipos de preguntas, también según la información que uno desee obtener, ¿no? Mientras más o menor complejo sea buscar esta información, más difícil va a ser el tabular los datos, ¿sí? Por ello es importante tomar en cuenta estos tipos de preguntas en la elaboración de cuestionarios. ¿Cuáles son estos? Son 10 tipos de preguntas. La primera nos habla de preguntas introductorias. Las preguntas introductorias son aquellas que tienen por finalidad atraer la atención del interrogado. ¿Qué quiere decir? Te introducen en el contexto de la información que quieras obtener. ¿Usted alguna vez tomó o consumió alguna bebida gaseosa? Estoy haciendo un sí o no. Estoy haciendo una pregunta que le está introduciendo en el tema al cual queremos entrar, que son las bebidas gaseosas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Usted consume alimentos y frutas y vegetales de forma natural. Por ejemplo, estamos introduciendo a otro tema que son las personas, por ejemplo, que tienen problemas de gastrointestinales, ¿no? O etcétera. Preguntas introductorias, nos introducen en el tema. El segundo tipo de pregunta que podemos hacer son las preguntas abiertas, ¿sí? Estas preguntas abiertas dan la posibilidad de una respuesta que puede ser amplia. Se le da la absoluta libertad al entrevistado de expresar lo que él está pensando acerca de la pregunta realizada. Por ejemplo, ¿qué opina de la política actual del gobierno? Entonces, esa pregunta, por ejemplo, a la política actual del gobierno boliviano, podríamos decir que es una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque podemos tener una infinidad de respuestas. Puede ser enfocadas hacia la salud, puede ser enfocadas hacia la economía, puede ser enfocadas hacia la educación. La respuesta va a ser abierta. Se le da la absoluta libertad en la expresión de su opinión. El tercer tipo de preguntas. Bueno, estas preguntas abiertas tienen algunas ventajas y tienen algunas desventajas, ¿no? Una de las desventajas, de las mayores desventajas, es en la tabulación de la información. Como se tiene una variedad de respuestas, como habíamos indicado, enfocadas en la educación, en la economía, enfocadas en la salud, por ejemplo, se tiene una variedad de respuestas que son muy difíciles de tabular, ¿no? Esa es una de las mayores desventajas. El tercer tipo de preguntas que tuviéramos que ver, introductoras abiertas, tenemos las preguntas cesadas. ¿A qué se refieren las preguntas cesadas? Son aquellas que las respuestas están limitadas, ¿sí? ¿A qué se refiere con respuestas limitadas? Que ya están sujetas a lo que es un parámetro de respuestas. Por ejemplo, tiene usted, aquí está el ejemplo, dice, ¿tiene usted máquina de escribir? Sí o no. Más o menos, no hay más o menos, es sí o no. Corresponde a una pregunta cesada. Tiene sus ventajas y desventajas, que eso voy a dejarles para que ustedes hagan o tomen en cuenta de lectura en el resumen de la tarea que se va a asignar. Las preguntas de respuesta múltiple, ¿sí? Hay preguntas de respuesta múltiple, que es el cuarto tipo de preguntas que se puede elaborar, ¿sí? Esta clase de preguntas se establece de modo que las respuestas más frecuentes aparezcan consignadas y codificadas en el cuestionario. Un ejemplo, ¿dónde acostumbra comprar sus cigarrillos?
En una tienda de abazotes, y qué o esa. En una farmacia, y qué o esa, ¿no? En, aquí, por ejemplo, no está. En un supermercado, no hay. En otros, hago el tiqueo y le pongo supermercado. Las preguntas de respuesta múltiple entonces nos dan una serie de opciones ya predefinidas de las posibles respuestas que uno pueda obtener. La quinta tipo de preguntas son las preguntas filtro. Estas preguntas filtro se caracterizan en que las respuestas obtenidas a través de estas permiten establecer una selección de las personas y una clasificación. Por ejemplo, ¿ha tomado en el último mes champaña? Sí y no. Si es no, entonces esta persona es anulada en cuanto a sus respuestas, ¿no? Si es sí, entonces ingresa con las siguientes preguntas. No es preciso que las respuestas sean dicotómicas, se refiere a que si tiene que decir sí o no, ya que pueden contener más de dos respuestas posibles, ¿no? Entonces, las preguntas filtro nos permiten cómo colar, cernir y clasificar a las personas que sí nos interesa obtener mayor información y aquellas que no tienen la información que nosotros deseamos, ¿no? Al igual que esto, el consumo de champaña, podríamos hacer el ejemplo con los cigarrillos. ¿Usted es fumador? Sí, es fumador, entonces es una persona potencial de la cual podemos recibir mucha información sobresaliente para nuestra investigación. Pero si no es fumador, entonces no vamos a obtener muy buena información de esta persona. Esas son las preguntas filtro. Preguntas en batería, que esta es el sexto tipo de pregunta. Se constituyen en una serie de preguntas encadenadas. ¿Qué quiere decir encadenadas? Que están relacionadas una con otra. O sea que son más de dos preguntas, porque habla de preguntas en batería. Además, estas preguntas que están relacionadas se complementan entre sí y su finalidad es profundizar una determinada pregunta. ¿Sí? Estas preguntas en batería están muy ligadas a las preguntas en filtro. Un ejemplo de ello es, ¿dispone usted de alguna póliza de seguro? ¿Sí o no? Y está encadenada o en batería, ¿cuál o cuáles pólizas voluntarias ha suscrito de vida, de robo? O sea, estas preguntas, la póliza de seguro, estamos profundizando a qué tipo de seguro, ¿no ve? ¿En qué compañía está asegurada? Sigue con la misma serie de preguntas. Es como si esta pregunta introduciera a otra pregunta que sería el inciso A. El inciso B, ¿en qué compañía está asegurada? El inciso C, ¿hace cuánto tiene un seguro con esta compañía? Si se dan cuenta, son varias preguntas que estoy haciendo, pero relacionadas a un mismo objeto, ¿no? Que es una póliza de seguro. Es lo que se llama preguntas en batería, ¿no? Es como si aquí pusiéramos un inciso, preguntas en batería. ¿Tiene usted una póliza de seguro? Sería la pregunta número 4. Dentro de la pregunta número 4, el 4.1. ¿Cuál de estas pólizas voluntarias ha suscrito? El 4.2. ¿En qué compañía está asegurado? 4.3. ¿Hace cuánto tiene seguro en esta compañía? Si se dan cuenta, las 4 preguntas o las 3 preguntas adicionales están muy relacionados dentro del mismo campo. ¿Sí? La sexta o séptima tipo de preguntas son preguntas de evaluación. ¿Sí? Son aquellas preguntas que se pide a la persona que se está encuestando o entrevistando exprese un juicio de valor respecto a determinado tema. ¿Sí? Que dé un valor a determinada pregunta.
¿sí? Esto para proceder a una clasificación de estos elementos o de esta pregunta, ¿sí? Un ejemplo de ello, por ejemplo, ¿cuáles son actualmente, a su juicio, los 3 mejores programas de televisión? Entonces, aquí en la pregunta de evaluación, yo pondré programas de noticiero PAT. El segundo, programas deportivos, Fútbol Manía. El tercero, ya estoy haciendo una evaluación, donde si se fijan, inclusive acá yo estoy poniendo un posicionamiento de las marcas o de los productos o de los servicios en este caso, ¿no? Y estoy poniendo un posicionamiento porque el número 1 me indica aquel que está posicionado en la mente del consumidor como el mejor programa, ¿no? Entonces son preguntas de evaluación que me permiten conocer el nivel de posición en la cual están acomodados nuestros productos. Otra pregunta para entender estas preguntas de evaluación podríamos incorporar en decir cuál es la marca de bebida gaseosa que usted conoce. Coca-Cola. 1. Coca-Cola está posicionado como el número 1, evaluado, ¿no? Dentro de la evaluación de la persona que está dando la información. Pepsi, la 2. La 3, podríamos hablar de jugos del valle, a pesar que no es gaseosa, y así sucesivamente. Entonces, las preguntas de evaluación me permiten expresar un juicio de valor, ¿no? El siguiente tipo de pregunta, que vendría a ser la 8, si más no recuerdo, son las preguntas de control. ¿Qué son las preguntas de control? Estas preguntas tienen como finalidad evaluar la exactitud y coherencia de las respuestas obtenidas. Es decir, son 2 preguntas, ¿sí?, que persiguen a obtener el mismo dato o la misma respuesta. Además, que están situadas en diferentes partes del cuestionario, ¿sí? Estas preguntas de control sirven para comprobar la veracidad de los datos suministrados por los entrevistadores, ¿sí?, para controlar la sinceridad de los interrogados. Ejemplo, ¿dispone usted de automóvil? Me dice sí. ¿Sí? ¿Podría indicarme la matrícula de su automóvil? Ah, no recuerdo ahorita cómo era. 875, no, entonces no tiene automóvil. Pero si te da la matrícula del automóvil inmediatamente, entonces es una pregunta elaborada de control. Permiten obtener la veracidad, ¿no? Y estas preguntas, la primera, ¿dispone usted de automóvil? Sí. Realizo otras preguntas, la 2, la 3, la 4, y en la pregunta 10 está, ¿podría indicarme la matrícula de su automóvil? Esta pregunta con la primera, la 10 con la primera, van a estar relacionadas como una pregunta de control, para ver la sinceridad o la veracidad de la información que se está obteniendo. Pasamos. El tipo de pregunta número 9, si más no recuerdo, son las preguntas de relleno, ¿sí? ¿Cuáles son estas preguntas de relleno? Dice que tiene como finalidad distraer la atención del entrevistado, relajar la eventual tensión por el tipo de preguntas que se estén haciendo, sobre todo si son preguntas íntimas o son preguntas demasiado fuertes, ¿no? Estas preguntas suelen ser casi innecesarias, muy neutras, nada comprometidas y de fácil contestación, de fácil respuesta, ¿no? Esto se ve si es necesario hacer preguntas de lleno o tal vez no sean necesarios, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué aparato electrodoméstico considera, como ejemplo, considera de mayor utilidad en el hogar? El sistema de calefacción que prefiere para su hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo preguntas muy íntimas,
preguntas muy fuertes acerca de qué pasaría si su padre o su madre falleciera. Estoy con preguntas que causan mucha tensión el pensar en eso, ¿no? Entonces puedo incorporar una pregunta desde lleno que no sirve de nada de información en decir cuántos hijos tiene o si sus hijos asisten a la escuela, etcétera, etcétera. Una pregunta que no recolecta mucha información, en realidad nada de información importante, pero sí permite distraer la atención del entrevistado o relajar eventualmente antes de continuar con estas preguntas que son demasiado íntimas o son demasiado fuertes, ¿no? Tenemos después, creo que esta es la 10, el tipo de pregunta, que son las preguntas ponderativas. Se dan a escoger posibles respuestas en orden progresivo de calificación, ¿no? El profesor imparte su clase o su cátedra, ¿de qué manera? Es excelente, muy bien, bien, regular, mal, muy mal, pésimo. Aquí estoy asignando un valor, ¿sí? Estas son las 10 tipos de preguntas que uno debe tomar en cuenta al momento de elaborar un cuestionario de preguntas. Pueden tomarse 2 o 3 tipos de preguntas, las que más se acomoden a las de colección de información, o pueden tomarse 5 o 6 dependiendo de la información que ustedes quieran obtener. Acá tenemos un formato donde se está elaborando un cuestionario. Voy a mostrarles también algún ejemplo que se acomode más a nuestro contexto, más a la asignatura que estamos llevando. Aquí tenemos también un ejemplo donde nos dan los tipos de preguntas, ¿no? Otra forma de elaborar un cuestionario de preguntas que ustedes van a poder revisar. También tenemos, después de tener nuestras preguntas ya elaboradas, ¿no? Hemos agarrado, hemos elaborado nuestras preguntas, debe hacerse una prueba piloto o previa. ¿Qué es la prueba piloto o previa? Antes de que el cuestionario esté listo, necesita probarse en las condiciones de campo. ¿Qué quiere decir? Nuestras preguntas ya están elaboradas. ¿Cómo podemos verificar que la formulación, la recolección de la información está adecuada para lanzar ya las preguntas hacia nuestro público objetivo? Primero se debe realizar la prueba piloto. Este sistema para la prueba piloto, dice del cuestionario, consiste en aplicarlo en una pequeña muestra de personas, similares a las entrevistadas en la investigación. ¿Qué quiere decir? Si mi número de encuestas a realizar son 380, bueno, antes de hacer la encuesta a las 380, aplico mi prueba piloto en 5 o 10 personas. ¿A qué se refiere esto? Al aplicar esta prueba piloto, me va a permitir asegurar que las preguntas sean claras y estén en orden sucesivo y lógico. ¿Sí? Ejemplo, mi primera pregunta que estoy haciendo dentro de mi prueba piloto a un entrevistado, a uno de los 10 entrevistados. Le pregunto, ¿usted fumó alguna vez? Y el entrevistado me dice, ¿usted fumó? Yo estoy fumando actualmente. Ah, debo de corregir mi pregunta. ¿Usted fuma o consumió tabaco alguna vez? ¿Sí o no? Si se dan cuenta, las preguntas voy a poder corroborarlas. Voy a poder mejorar, saber dónde está el error en esta prueba de campo. ¿Sí? En esta prueba de campo o prueba piloto previa, ¿no? Aseguro que mis preguntas estén claras y en orden sucesivo y lógico, ¿no? Además de que me va a permitir también esta prueba piloto ver
qué preguntas son las que faltan o qué preguntas son innecesarias, ¿sí? Esto me va a permitir posteriormente de la prueba piloto ya tener listo mi cuestionario para la aplicación en toda la población o en toda la muestra sujeta a estudio, antes de aplicar las 380 encuestas. ¿Ya? Es muy importante esta prueba piloto porque valida la información que estoy recolectando. Me permite conocer los errores y corregirlos antes de aplicar la encuesta final o la entrevista final. Revisión del borrador, revisión y borrador final. También aquí nos habla la importancia de lo que es la prueba piloto en revisar el borrador para ya tener un limpio de aplicación ya en la muestra determinada. Forma física y reproducción del cuestionario, ¿no? A esto se refiere a que si yo tengo que hacer, después de la prueba piloto, yo tengo que fotocopiar mis preguntas y realizar en forma física, en forma presencial, cara a cara, que es la mejor forma de aplicar una encuesta, el aplicar cara a cara, porque yo puedo combinar esto con el método de la observación y me va a permitir obtener información de campo muy importante y sobre todo cualitativas acerca de los sentimientos, los pensamientos, las acciones de las personas, que no se obtiene esta información cualitativa a través de unas preguntas que son cuantitativas, ¿no? Entramos después de la elaboración del cuestionario, la aplicación de la prueba piloto a lo que es el trabajo de campo. El trabajo de campo es el trabajo ya en la obtención de la información. Es la recolección de los datos a las personas en el lugar donde debo de recolectar la información, ¿sí? El éxito o fracaso va a determinarse a través de que los entrevistadores tengan experiencia en la recolección de estos datos, ¿no? Que nos habla dentro del trabajo de campo, ¿sí? Existen personas ya con experiencia que son fijos sobre todo en la elaboración de estos cuestionarios. Inclusive hay consultoras especializadas, ¿no? Acá nos habla un poco de cómo seleccionar a los entrevistadores, cómo se adiestra a estos entrevistadores. Hay consultorías, les he dicho, y empresas especializadas en la recolección de estos datos. Organización y control del trabajo de este personal, las rutas, el plan de capacitación o de trabajo, entre algunas de las cosas que uno debe de tomar en cuenta al momento de levantar la información. La supervisión de los que van a aplicar las encuestas, cómo tomar en cuenta algunos aspectos en el caso de que no se brinde la información que se esté solicitando o se trate de llenar sin haber llegado al público objetivo, que es llamado el fraude. Y esos aspectos, instrucciones recomendables a los que van a entrevistar acerca del trabajo que van a realizar, organización y control del trabajo, que ya habíamos indicado, el plan de captación del trabajo, cómo podemos encontrar a los entrevistadores, ¿sí? Luego del trabajo de campo de haber recolectado la información, entramos al proceso de revisión y codificación de la información obtenida. Ya tenemos las 380 encuestas, ¿no? Entonces, agarramos, ordenamos y planeamos el trabajo de revisión y codificación. Esto se hace a través de lo que es una comprobación previa, es decir, revisar hoja por hoja, encuesta por encuesta, la información obtenida y hacer una primera comprobación de la información y ver si tenemos toda la muestra obtenida o todas las encuestas obtenidas
o cuáles no son válidas y se debe de volver a realizar, ¿no? Voy a pedirles la comprensión de ustedes porque mi computadora tiene virus y constantemente se anda colgando y retornando, ¿no? Esta comprobación previa tiene que ver con la muestra, debe ser la indicada, la que hemos visto, si son 380 de mi muestra, que estén legibles las respuestas, o sea, es una comprobación previa. Todas las preguntas deben ser respondidas. Hay cuestionarios que se responde la primera, segunda y después está en blanco. Entonces, la comprobación previa nos va a permitir clasificar de esa manera, ¿no? Problemas en la revisión de algunas respuestas. Hay respuestas erróneas o respuestas que están mal respondidas, ¿no? Luego de la comprobación previa, entramos a la etapa de la tabulación, en saber la cantidad de respuestas obtenidas en cada pregunta. Ejemplo, si yo he hecho 380 encuestas, mi primera pregunta fue, ¿usted consumió o consume tabaco? ¿Sí o no? En la tabulación de las 380, yo he tabulado y veo que de las 380, 350 sí consumen tabaco y 30 no consumen tabaco. Entonces, la tabulación me permite obtener la cantidad de respuestas por cada una de las preguntas, ¿no? Y hacer una tabulación como se hace generalmente en las elecciones, ¿no? Existe también, bueno, planeación de la tabulación, ¿cómo se va a hacer? Tabulación manual, que es la que he indicado, que se hace como generalmente se registra en las elecciones. Aquí dice el número de respuestas por grupos de 5, haciendo cuadraditos de 5, 5, 5, para después sumar, ¿no? Existen programas especializados como el SPSS y otros que me hacen una tabulación más electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va llenando los datos de respuestas, codificando y llenando de manera electrónica o computacional y me obtiene las respuestas, ¿no? Hay ventajas en esto de la tabulación electrónica, como también hay desventajas. El tiempo, la rapidez, el cálculo es mucho más preciso, ¿no? Y hay otras desventajas como el costo, que toma tiempo, el análisis no es como uno quiere, ya te arrojan resultados no tan amplios, ¿no? Bueno, aquí tenemos las reglas para obtener la precisión en la tabulación, donde tenemos, deben definirse las bases, deben dividir la información, la tabulación debe ser supervisada o vigilada, debe establecerse una rutina de tabulación, se debe uniformar la información, que esté ordenada sobre todo, todos los títulos en la tabulación deben estar claros en referencia a qué pregunta se refiere. Deben estar seriados los cuestionarios, o sea, numerados para evitar confusión, ¿no? Se deben tener columnas especiales, los intervalos deben ser exclusivos, ¿no? Como los que se ha indicado, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, como los que se han precisado en lo que es el cuestionario en sí, ¿no? Debe tabularse por completo las respuestas, también las que no contestaron, se debe abrir una columna y la información debe colocarse en los cuadros de la forma que resulte más comprensible. Bien, jóvenes, esto corresponde a lo que es la elaboración de cuestionarios con los tipos de preguntas y el procedimiento de la aplicación de este cuestionario, ¿no? La elaboración del informe ya corresponde a otro tema, que es los resultados, cómo se deben de presentar. Dentro de ello, vamos a continuar con la explicación, indicándoles, por ejemplo, tomando en cuenta algunos
cuestionarios elaborados. Ustedes pueden observar acá, es de una industria de producción de envases de plástico. Acá tiene la determinación de su muestra y aquí están las preguntas de su cuestionario. ¿Usted conoce los envases desechables? Sí, no, pregunta introductoria. ¿Usted por qué prefiere comprar platos desechables? Pregunta abierta, la respuesta es abierta, ¿no? ¿Qué tipo de envases desechables conoce? Platos desechables, bolsas, otros. Si se fijan, este tipo de preguntas no están bien elaboradas. Su nivel de respuesta es condicionada, ¿no? Es muy pobre. ¿Qué marcas de envases desechables conoce? Belenza, Jorge, Tripaz. ¿Con qué frecuencia los realiza? Ha dejado pregunta abierta. Podría utilizar aquí uno de selección. Según usted, ¿cuál es el envase desechable de mejor calidad? Pregunta abierta, a un nivel de respuestas abierta, ¿no? Aquí podría poner nombres de marcas, también de selección. Entonces, si ustedes pueden observar, esta es una serie de preguntas que están mal realizadas, que necesitan ser mejor procesadas, mejor trabajadas. Deben ser más precisas en su formulación de la pregunta. ¿Usted por qué prefiere comprar platos desechables y no tiene un nivel de respuestas? Entonces, en la elaboración de cuestionarios debemos de tomar en cuenta el tipo de pregunta que vamos a hacer y también la información que nosotros deseamos, ¿no? Son muy puntuales, no son muy amplias, no recolecta la información real de lo que se quiere para la investigación que se está realizando. ¿Conoce las últimas novedades de los envases desechables? Pregunta abierta. En la mayoría es pregunta abierta y que también al momento de la tabulación va a ser muy difícil su tabulación de esta información, ¿no? Por el tema en que va a tener una infinidad o variedad de respuestas en cada pregunta y van a ser muy difíciles de tabular. Vamos a ver otro ejemplo. Esto se refiere a una empresa de champús, investigación de mercados acerca de una empresa de champús, donde además acá se cuenta, bueno, la población de estudio. Aquí está la aplicación de la encuesta. Si ustedes se fijan, es con la segunda fórmula, su población sujeto estudio. Estamos hablando de 230.595 personas. De 230.595, que es su población de estudio, va a aplicar una encuesta a 165 personas. La muestra de 165 es suficiente para esta población de 230.595 personas, ¿no? Es así como ustedes deben de delimitar su población o determinar su población de estudio y sacar la muestra para su investigación. Es algo que deben de pulir, ¿no? O aprender. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un poco más organizada su encuesta. Fíjense, hace una clasificación. Sexo, masculino, femenino. Edad, aquí ha dejado la edad en blanco. Yo aquí también hay un error. En la edad yo pusiera parámetros, ¿no? De 18 a 25 años, de 26 a 60 años, más de 61 años, etcétera, ¿no? Entonces, hay un error en la pregunta 2. ¿Qué tipo de champú usa? Y aquí tenemos una clasificación mucho más, más verídica, ¿no? Mucho más real. Head and Shoulders, El Vive, Sedal, Dove, Herbal, que aquí me está clasificando para que yo pueda escoger. Y tiene la opción de otros que no están aquí, ¿no? Aquí la siguiente pregunta. ¿Por qué usa ese champú? Por el precio, la calidad. Ya me hace una clasificación de selección. Este tipo de cuestionarios en relación al anterior que habíamos visto está mejor enfocado, va a obtener mejor información.
¿Cuál de las características o criterios que toma para comprar el champú? El tipo de cabello, el aroma, el precio, la cantidad, la calidad. Todavía hay algunas cositas que debe de precisar. Acá está, eh, por ejemplo, yo podría hacer una pregunta para precio y podría hacer otra pregunta acerca de la calidad, ¿no? Y aquí está juntando, no está tan precisa la información. Entonces, hay cositas que todavía se pueden pulir, que esto podría resaltar en la prueba piloto, ¿no? En la prueba de la encuesta antes de la aplicación al público que corresponde, ¿no? ¿Dónde compra el champú? Aquí tiene una clasificación, si se fijan, está mejor clasificado en la manera de la elaboración de sus preguntas. Hay algunos detalles que tal vez habría que pulir, pero que tienen un mejor aspecto, una mejor relación en cuanto a las preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces en la semana usa champú? Y aquí ha puesto parámetros. 1 a 2 veces por semana, 3 a 4 veces, 5 a 6 veces a la semana y diariamente, todos los días, ¿no? ¿Qué importancia tiene el pelo para su apariencia física? Bastante importante, no mucha ninguna. Esta es ya una pregunta de evaluación, ¿no es cierto? ¿Cuánto lleva usando la misma marca de champú? Y aquí ya tenemos parámetros. Si se fijan, jóvenes y estudiantes, acá está mejor formuladas las preguntas, ¿no? Que eso es lo que un poco yo quería mostrarles en este cuestionario, ¿no? Además, este cuestionario debe reflejar eh, aspectos de forma y tamaño, ¿no? Otro ejemplo, un último ejemplo, acá podemos ver, por ejemplo, que aquí la encuesta ya está impresa, la anterior habíamos puesto en PowerPoint, y aquí tenemos, por ejemplo, sexo, femenino, masculino, ¿no? Edad, que nos muestra parámetros, eh, residencia, ¿no? Y aquí ya viene con la pregunta introductoria. ¿Usted consume verduras y hortalizas en su alimentación? Sí, no, ¿por qué? De la siguiente lista, nombre las verduras y hortalizas que más consume, etcétera, etcétera. Si se fijan, ya está clasificado y va a ser mucho más fácil la obtención de la información con estos redonditos o cuadraditos también podrían poner, donde uno va tiqueando y recolectando la información que desea. ¿Cuántas preguntas tiene? 16 preguntas. ¿Cuántas son las preguntas que uno debe de formular en una encuesta? No hay un número fijo, pero dentro de la experiencia y la bibliografía que hay en diferentes libros en cuanto a la elaboración de cuestionarios, podemos indicar que el número de encuestas que se debe de tener deberían estar entre las 15 preguntas mínimo y las 70, 80 preguntas máximo. No podemos tener una encuesta que incluyan 7, 8, 9 hojas porque cansa el entrevistado. Una encuesta no debe durar a más de 10 minutos por persona o 5 minutos. Encuestas demasiado largas tergiversan la información y no permiten obtener una información muy importante, ¿no? Entonces, no hay el número de preguntas, dependiendo de la información que uno quiera recolectar y la precisión en la obtención de su información. Algo muy importante a tomar en cuenta en esto de la encuesta jóvenes es que nosotros tenemos que tomar 3 aspectos importantes o 3 etapas importantes. Perdón. En esto de la elaboración de las encuestas, estos 3 aspectos importantes, ¿cuáles son? La primera etapa de estas 3 etapas es la de recolectar, datos generales.
Datos generales. ¿A qué se refiere esta etapa de datos generales? Los datos generales son preguntas del tipo demográficas. ¿Qué son información demográfica? Hemos visto información estadística de las personas. Los datos demográficos es información estadística de las personas. Ejemplo, sexo, edad, estado civil, ocupación, lugar de residencia, número de integrantes por familia, nivel de ingresos, entre algunos de los datos demográficos que tomamos en cuenta en esta etapa, llamado como datos generales. ¿Sí? Entonces, en una primera etapa tuviera que tener unas 5, 4 o 7 preguntas referidas a estos datos demográficos. Sexo, edad, estado civil, ocupación, que es información sumamente importante para lo que es la combinación de variables, ¿no? Nivel de ingresos, zona de residencia, etcétera, etcétera, que son datos generales. La segunda etapa a tomar en cuenta, después de los datos generales, es aquella información referida a lo que es información de la competencia. ¿A qué se refiere esto con información de la competencia? Nosotros debemos bueno, después de los datos generales, debemos de poner una pregunta introductoria. Si yo estoy haciendo la encuesta referida, por ejemplo, a bebidas gaseosas, ¿no? ¿Usted consume o consumió alguna vez alguna bebida gaseosa? Sí, no. Identifico mi pregunta introductoria. La siguiente. Nombre o identifique una bebida gaseosa que usted consume. Y ahí tengo las opciones. Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Fanta, etcétera, ¿no? Yo identifico Coca-Cola. Sigo después de los datos generales con la pregunta introductoria. Entramos a la segunda etapa, que es información de la competencia. Yo necesito identificar información de mi competencia. En este caso, la gaseosa que yo conozco es Coca-Cola y debo identificar toda la información de mi competencia que es Coca-Cola, porque yo soy Gypsy. Yo soy de la empresa Gypsy, pero mi competencia es Coca-Cola y el encuestado me ha identificado como Coca-Cola el producto que él consume, ¿no? En esta segunda etapa debemos de hacer preguntas con referencia a la marca nombrada. Ejemplo, ¿dónde usted compra? La marca nombrada en el punto anterior, micromercado, tienda de barrio. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Estoy obteniendo información de la competencia, que es Coca-Cola, en saber dónde es donde adquiere este producto. Ahí voy a saber si adquiere de la tienda de barrio. Y voy a poder hacer todas las preguntas en referencia a mi competencia, que es Coca-Cola. Entonces, esta segunda etapa se refiere a obtener información de la competencia. Toda la información. Puedo decir cuáles son las promociones que obtiene de esta gaseosa nombrada, referente a Coca-Cola, que es la que ha nombrado. Después podemos ver la publicidad, la promoción, podemos ver distintos aspectos de la competencia. ¿Sí? Y la tercera etapa, la última etapa, debo de formular preguntas referentes o relacionadas
información de mi producto. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere esto con información de mi producto? Yo soy de la empresa Gypsy. He obtenido información de mi competencia, que es Coca-Cola. ¿Sí? Y en la tercera etapa, hago las preguntas. ¿Usted conoce la bebida gaseosa Gypsy? Sí, no. Ah, muy bien. ¿Qué publicidad o dónde adquiere o adquiriría este producto? Micromercado, supermercado, tienda. ¿Puedo repetir las preguntas formuladas en la competencia? También puedo repetirlas en la información de mi producto. Eso es indistinto, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros podemos obtener esta información repetida de la competencia y de mi producto. Acá yo estuviera obteniendo toda la información necesaria en estas tres etapas en lo que es la elaboración de mis preguntas, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de preguntas puedo realizar? Espero que esto esté claro y las consultas que quieran lo van a poder hacer a través del WhatsApp, ¿no? De manera ya particular. Los datos generales, información de la competencia, información de producto, estas tres etapas son las que debemos de tener muy en cuenta en la elaboración de la encuesta de los cuestionarios, ¿no? Lo que les decía, es muy importante el obtener la información. Ahora, ¿cómo obtengo esa información? ¿Cómo saber qué preguntas debo de formular? Ustedes hemos avanzado en uno de los temas. Vamos a retroceder un poco más. Vamos a revisar lo que es nuestro libro. Vamos a revisar lo que es nuestro libro, donde nosotros en nuestro libro nos vamos a ir a la página del libro de Introducción a la Investigación de Mercados de Laura Fisher. No recuerdo si es el primer tema o no. Nosotros habíamos visto el tema de necesidad de información en la empresa. Acá está. Está en la página 10 del libro. Y dentro de la necesidad de información de la empresa, acá tenemos ya algunos tips donde podemos realizar algunas preguntas en función a la información que nosotros deseamos obtener. Por ejemplo, preguntas acerca de la demanda, donde podríamos poner una de las preguntas: ¿quién compra la bebida gaseosa nombrada, en este caso Coca-Cola, como era en nuestro ejemplo? ¿Quién compra? ¿El papá, la mamá, el hijo? Entonces, acá tenemos una guía de algunas preguntas que se nos pueden ocurrir para la obtención de esta información importante, ¿no? ¿Qué compra la bebida gaseosa? ¿Por qué compra? ¿Cómo compra? Aquí hay preguntas importantes acerca de las características de la compra o del comprador o usuario. Podemos obtener características del mercado, ¿no? Donde podemos enfocar preguntas referentes a la demanda, a los segmentos, al tamaño del mercado. Importantísimo dentro de la formulación de las preguntas es ver, sobre todo cuando es acerca de marketing, podemos observar la mezcla de la mercadotecnia, ¿no? Preguntas con referente al producto, al precio, a la distribución y a la promoción. Podemos aquí también obtener algunos tips o algunas ideas para formular preguntas acerca de la competencia, preguntas acerca de la empresa y preguntas acerca de fuera de la empresa, ¿no? Tendencias tecnológicas, por ejemplo, me da la idea: ¿por qué redes sociales se informa de este producto tecnológico, ¿no? Etcétera. Entonces,
Este tema que está en la página 10, que nos habla necesidad de información en la empresa, me va a poder dar más luces acerca de las preguntas que se deben de elaborar al momento de elaborar un cuestionario. Jóvenes, con esto estuviéramos concluyendo el avance de esta materia o de este tema que corresponde al tema 7. Se asignará la tarea correspondiente en Classroom y espero sus comentarios o dudas a través del grupo de WhatsApp. Gracias por su atención. Hasta una próxima video clase.